Bien, tenemos otra pregunta de Marina, que dice: ¿la elección de una técnica u otra está determinada por el tipo de implante, bone level o tissue level? A ver, insisto, no necesariamente, ¿sí? Cuando se usan pilares macizos, como el que vimos anteriormente, y uno torquea el emergente a 35 newtons en la boca, para luego tomar con esos casquillos de transferencia la impresión, en ese caso sí, una vez que uno instaló el emergente en boca, no queda otra opción que tomar impresiones a cubeta cerrada. Pero si uno lo que va a transferir no es el abutment ya torqueado en boca, y lo que va a transferir es el implante, entonces podríamos usar tanto sistemas de cubeta abierta como cubeta cerrada. O sea, no es que el sistema de implante va a condicionar el uso de una cubeta, una impresión de cubeta cerrada o una impresión de cubeta abierta. Lo que sucede es que cuando uno habla de implantes tissue level, generalmente asociamos al implante tissue level con este tipo de, y vamos a cambiar, con este tipo de abutments, como les mostré anteriormente. Entonces, cuando tenemos implantes de tissue level, generalmente utilizamos pilares macizos, como este que estamos viendo acá, torqueados a 35 newtons, y entonces tenemos que sí o sí recurrir a la cubeta cerrada. Pero también podríamos tomar una impresión a cubeta abierta para este tipo de implantes. Obviamente, en ese caso, no vamos a colocar el abutment en este momento, sino que lo haremos al momento de cementar la corona. Y será otro tipo de abutment, no el que estamos viendo aquí macizo. Entonces, eso también genera por ahí muchas veces algo de confusión, que se asocia mucho al implante tissue level con sistemas de cubeta cerrada y a los implantes bone level con sistemas de cubeta abierta. Pero insisto, no tiene por qué ser así. O sea, uno podría usar uno u otro sistema, cubeta abierta, cubeta cerrada, independientemente del implante que tenga, sea tissue level o sea bone level. Bien, veamos otra pregunta de la misma alumna. Dentro de los bone level, ¿la técnica de impresión a elegir tiene que ver con el tipo de conexión? Definitivamente no. Implantes bone level son todos los implantes que quedan a nivel de la cresta ósea, o sea, que quedan sumergidos en su totalidad dentro del hueso. No tienen nada que sobresalga por fuera de ese tejido óseo, o sea, no hay nada de implante que esté en contacto con los tejidos blandos. Totalmente está sumergido a nivel de la cresta ósea. Imagínense que cada marca tiene una conexión distinta en general. Después están quienes clonan esas conexiones, pero las marcas líderes siempre tienen conexiones que son diferentes, en algunos casos muy diferentes y en otros casos levemente diferentes, pero son diferentes. Entonces hay muchísimos tipos de conexiones internas para este tipo de implantes bone level e incluso conexiones externas para este tipo de implantes bone level. Y la técnica de impresión no depende del tipo de conexión, porque cada sistema de implante, para sus implantes de tipo bone level, tendrá su sistema de cubeta abierta o bien de cubeta cerrada. ¿Queda claro esto? O sea, en realidad uno cuando pone un implante tiene que saber qué es lo que se está colocando, tiene que saber por qué está colocando ese implante. Si es de tissue level, tendrá que saber por qué eligió un tissue level, por qué motivo. Si es conexión interna, tendrá que saber por qué esa conexión interna y qué tipo de conexión interna eligió. E insisto, cada fabricante va a tener para cada sistema de implante transfer de cubeta abierta y cubeta cerrada. Por eso digo que esto queda a elección generalmente del profesional, el uso de uno u otro. Y no tiene que ver con el tipo de conexión, ni con el tipo de implante, si es tissue level o bone level. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas de Virginia Carey. Pregunta: hola, dice, no me quedó claro la técnica de cubeta cerrada con abutment macizo. Se pueden que se utilizan implantes de tipo tissue level. Y tampoco me quedó claro el emergente personalizado T-Base.
La primera pregunta, Virginia, ya la contestamos, ¿sí? Porque era la misma pregunta que nos hizo Barbie Vargas. Y la segunda, que es lo del T-Base, ahora te la voy a responder, ¿sí? Vamos a buscar la imagen donde pueda graficar esta situación. Vamos a invertir la imagen. Bien, y acá tenemos ese pilar de tipo T-Base. ¿Qué es lo que tiene el pilar tipo T-Base? El pilar tipo T-Base es una base, en realidad se lo llama T-Base porque es una base de titanio, que es esto que estamos viendo aquí. Esa base de titanio es la que va a permitir conectar, en este caso, vamos a mostrarlo, un muñón totalmente cerámico, que va a ir cementado, ¿sí?, a este pilar. O sea, una parte del pilar, la parte que está por encima de este hombro, todo esto es lo que va a ir en contacto con el casquete, o en este caso el muñón de cerámico. Y ahí va a ir cementado. Y la otra porción, perdón, me están indicando que hay problemas con la conexión. A ver. Hola. Sí, ¿me escuchan? Alguien que me conteste, me ponga ok. Ahí se cortó. Ahora estamos de nuevo en vivo. ¿Sí? Bien. ¿Alguno que me haga alguna manito? Como que está todo ok. Así podemos seguir. Estábamos explicando... Gracias, muchas gracias. Estábamos explicando entonces lo que es un pilar T-Base. Entonces les decía que la ventaja que tiene este T-Base es que tenemos la conexión al implante maquinada y original de cada fabricante, y después tenemos una conexión al emergente, que va a ser personalizado, como estamos viendo acá, a esto que estamos viendo acá, que va cementado esa estructura. Había una de las preguntas que después voy a contestar, pero que tiene que ver con esto. Me decían, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pilar T-Base y el pilar con base, el UCLA con base maquinada? La realidad es que la diferencia está en esta parte. En esta parte. Esta parte que donde va conectada ya sea la corona con anatomía final, como estamos viendo en la foto superior, o bien el emergente, ¿sí?, para luego cementar la corona sobre el mismo, ya sea la situación superior, donde va la corona directamente con anatomía final cementada al T-Base, o en la situación de abajo, que es emergente más corona. En cualquiera de los casos, lo que tiene de diferente este pilar es que esa conexión que estamos viendo, que va en contacto con esa reconstrucción, esa corona o ese pilar, es una superficie que está estandarizada, que tiene unas características que cada fabricante considera que son convenientes para lograr una buena conexión con ese pilar o con esa corona al momento de tener que cementar. Y además, esta información está en las librerías de los sistemas digitales, ¿sí?, de los software digitales para diseño. Entonces, el laboratorio ya tiene digitalmente la forma exacta de esa conexión. Lo único que tiene que hacer es seleccionar la marca del implante, el tipo de pilar T-Base que se está utilizando, y ya está. O sea, él cuando fabrica y diseña, cuando diseña y fabrica digitalmente para luego fresar esa estructura de cerámica o de metal, que va a ir cementada ese pilar T-Base, ya cuenta con una información a nivel del software, y no tiene que estar escaneando esa superficie, porque ya la tiene en su base de datos, ¿sí? Es parte de la librería de los software que manejan los laboratorios. Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que el pilar T-Base, el pilar, de UCLA con base maquinada, y vamos a salir de acá ahora un minutito, el pilar T-Base con base maquinada
lo vamos a ver acá. La diferencia con el T-Base es que en este caso cuando uno va a personalizar ese emergente o esa corona, en vez de ir cementado, va a ir por sobrecolado. ¿Qué es lo que hace el laboratorio sobre este pilar que tiene base maquinada? El laboratorio va a encerar un abutment, va a encerarlo y luego esa cera va a ser cambiada por metal. Entonces, vamos a tener un pilar personalizado con base maquinada, que es lo que queremos, pero la diferencia es que esa estructura, en vez de ir cementada, como lo es en el pilar T-Base, que va cementada, va a ir por sobrecolado. O sea, este UCLA con base maquinada tiene que ir al horno y tiene que después ir a una centrífuga para poder darle la forma y colar esa estructura, sobrecolar esa estructura sobre ese pilar. O sea, ese plástico que está ahí, calcinable, desaparece junto con la cera. Y lo que va a quedar finalmente es un pilar personalizado con un metal que está sobrecolado a esa base de titanio o esa base metálica. Ese metal con el cual está confeccionado ese UCLA de base metálica, que puede ser de titanio o de oro, oros de alto punto de fusión, tienen que tener, lo importante es que esas bases tienen que tener puntos de fusión mucho más altos que el metal con el cual se va a colar. Imagínense que si el metal con el que se va a colar tiene un punto de fusión más alto que la base, cuando se lleva todo esto al horno, se deforma el metal maquinado. Entonces el metal que se usa para la base maquinada tiene que ser de puntos de fusión más alto que los metales que se van a utilizar para el sobrecolado sobre esos pilares. Entonces, para que quede claro, la diferencia entre el UCLA con base maquinada es que la personalización de ese abutment se va a hacer con un metal que va a ir por sobrecolado. Y en el T-Base la personalización de ese abutment va a ir cementada. Y esto nos permite poder hacerlo tanto en cerámica como en metal. Esa es la gran diferencia. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? A ver, alguno que me dé una respuesta. Necesito saber si estamos saliendo bien en vivo o hay algún problema de conexión. Bien, perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a la próxima pregunta. A ver, Romina Otero, sí, pregunta. ¿Qué es un casquillo de impresión y para qué se usa? En los implantes colados, ¿se separan en la guía UCLA? En realidad lo que está preguntando acá dice, en los implantes colados, en la guía que nosotros le dimos, ella dice que se separan en UCLA y WEC. ¿Y cuáles son las diferencias y qué significa y para qué se usan? En realidad, vamos primero a la primera pregunta, que es respecto al casquillo de impresión y para qué se usa. Ya lo explicamos en el comienzo, ¿sí? El casquillo de impresión es ese casquillo blanco y después ese casquillo que en la imagen mostramos que era azul, que se utilizan para tomas de impresiones de cubeta cerrada de implantes que son de tipo tissue level, en los cuales se usó un pilar macizo. A eso se le llama casquillo de impresión. Es en realidad un sistema, un transfer. Yo cuando les puse en la clase, les pusimos las equivalencias o sinónimos de transfer, pusimos casquillo de impresión porque justamente para ese sistema de implante y para ese tipo de impresión a cubeta cerrada no se lo llama transfers, sino que se lo llama casquillo de impresión. Son unos casquillos plásticos que lo que hacen es transferir, en definitiva, la posición de ese implante a través de una impresión a un modelo de trabajo. Eso es un casquillo de impresión. Y se usa entonces para transferir posiciones de implante en los implantes tissue level cuando se usaron
pilares macizos. Tu segunda pregunta, Romina, y fue una pregunta que tiene que ver con dos temas que en realidad no son iguales, ¿sí? No sé si se entendió mal, pero si se mira la guía, no es que los implantes colados se los separa en UCLA o en WEC. Y les voy a mostrar la guía que la tengo acá. Aquí tenemos entonces en la guía podemos ver cuando dice pilares personalizados, aquí abajo, aquí lo vemos, pilar personalizado se divide en UCLA, en CAD/CAM o en T-Base o VarioBase. No se divide en UCLA y WEC. Pero bueno, vamos a aprovechar y explicar cuál es la diferencia. El UCLA, ¿sí?, es un pilar personalizado que acabamos de ver recién, que puede ser totalmente calcinable, como estamos viendo acá, totalmente calcinable, o puede ser con base maquinada, como estamos viendo acá o estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, UCLA es un tipo de pilar personalizado, insisto, que se utiliza de manera calcinable, para lograr un muñón y después usar una corona cementada sobre ese muñón, un muñón colado, y el UCLA con base maquinada lo mismo, ¿sí? Entonces se utilizan para fabricar muñones abutment personalizados. Una vez que tenemos el abutment personalizado, ya sea totalmente metálico o metálico y ceramizado por fuera para darle un poco más de estética, de ahí podemos, o bien, si lo hicimos metal ceramizado, podemos ir a una corona libre de metal, sea de silicato de litio o de zirconia, para cementar, o podemos ir a lo que es una corona metalocerámica. En este caso, si usamos un pilar metal colado, podemos ir a una metalocerámica cementada, o sea, una supraestructura, una corona metalocerámica, o bien podemos ir a lo que sería una corona WEC. ¿Qué es una corona WEC? O sea, en vez de pasar por un abutment y una corona cementada, directamente, a través de este UCLA personalizado, lo que vamos a hacer es la confección de una corona con anatomía final. Corona WEC significa unión emergente corona. Es una corona que en vez de tener el abutment y la corona por separado, tiene todo junto, como vimos en una de las imágenes anteriores que ahora se las voy a volver a mostrar. De esta manera, entonces, lo que vamos a cementar, lo que vamos a tener es una corona unida a la base, UCLA, en este caso maquinada, totalmente unido, y esto va a ser una única unidad. Por eso se conoce como WEC, Unión Emergente Corona. Y son coronas atornilladas directamente a la base del implante. Entonces, no tiene nada que ver la palabra UCLA o las siglas UCLA con las siglas WEC. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Vamos a ver una corona WEC, ya la vimos anteriormente, pero vamos a ir nuevamente para que lo vean. Acá tenemos entonces, vamos a poner otra imagen, mejor. Acá tenemos una corona WEC en cerámica. Esta es una corona WEC. La diferencia es que acá estamos usando un pilar T-Base, pero imagínense que, bueno, en el caso de una corona cerámica no podríamos hacerlo con un T-Base, con un UCLA base maquinada. Vamos a ver este caso mejor, que es metalocerámica. Acá tenemos una corona metalocerámica, en este caso con una base de un T-Base. Imagínense que en vez de tener una base T-Base, hubiésemos tenido un pilar UCLA con base maquinada. Entonces todo esto estaría unido, porque el metal con el cual se va a confeccionar la corona está unido, ya no pegado como en un T-Base, sino que va a estar unido por sobrecolado, ¿sí?, en el laboratorio, y el laboratorio a ese pilar de base maquinada, con el metal ya sobrecolado para la cerámica, le va a cargar la cerámica y va a terminar teniendo una corona unida. La base de titanio, de ese UCLA con base de titanio, y el T-Base, y la corona todo unido por sobrecolado. Y luego la ceramizado. Entonces, esa es una corona WEC, una corona donde
todo queda unido, ¿sí? Emergente y corona unido. Y obviamente con un tornillo pasante que después se va a sellar, como ven acá, con resina compuesta. Obviamente antes de colocar la resina compuesta se coloca el teflón, eso ya lo aclaramos. Bueno, vamos a ver próxima pregunta. Espero que haya quedado respondida. Para el que no está familiarizado con implantes, lógicamente no es fácil entender todas las variantes que existen, ¿sí? Entonces no es tan simple. Acá me hacen una acotación, ¿sí? Importante, bueno, es importante, las siglas UCLA tiene que ver con que este pilar fue diseñado en la Universidad de California, ¿sí? De Los Ángeles. Entonces, es un concepto o unas siglas, ¿sí? que se desarrollaron en esa universidad, por eso llevan el nombre de la Universidad de California, Los Ángeles. Entonces, eso es, nada, es para que entiendan de dónde viene la sigla UCLA. Pero sepan que UCLA es eso, es un pilar que puede ser totalmente calcinable o puede tener base maquinada. Y que originalmente sí es cierto, vienen de los implantes de hexágono externo, fue creado para ellos. Pero también, como es, se pueden utilizar implantes de conexión interna. Bien, vamos a ver la próxima pregunta. Tenemos acá a Gotinaf, pregunta. En cuanto a las abutments, ¿sí? ¿En qué casos debería los estándar o los personalizados? Más allá de si el caso tiene alta exigencia estética. Bien, en realidad, a ver, usaríamos, o sea, uno puede usar implantes personalizados, estándar, digamos, cuando el implante